Mire, a veces abarcamos tanto en la iglesia, somos los que abrimos la puerta, los primeros que llegamos. Me voy a poner como ejemplo, nosotros, mi esposo y yo, cuando pertenecíamos a la iglesia de El Salvador, el servicio comenzaba, a las 8 de la mañana. Mi esposo era el superintendente, yo era de los adoradores, la directora del grupo, yo tenía también que ver con la Secretaría de Escuela Bíblica. Hermanos, y pregúntenme si alguna vez escuchaba la prédica completa. No había oportunidad, estaba tan ocupada. Nosotros éramos los primeros en llegar y los últimos en salir de la iglesia. Éramos los que abríamos el portón, abríamos la puerta, limpiábamos los bancos, limpiábamos todo. Nuestros 3 hijos y nosotros 2. Mis hijos eran pequeños todavía. Y yo recuerdo que todo el mundo quería el lugar de Elizabeth Martínez. Y cuando llegaba el momento de las reuniones para los cargos, muchas veces yo entregaba mi cargo, inmediatamente me lo volvían a poner. El mismo cargo. Quizás porque estaba haciendo un buen trabajo. Y la gente que me metía el pie, porque nunca falta ese tipo de personas en la iglesia. Lamentablemente, somos hijos de un mismo Cristo, le servimos al mismo Dios, somos un mismo cuerpo, tenemos el mismo Espíritu Santo, pero muchas veces nos metemos el pie nosotros mismos como hermanos. Y yo tenía ese tipo de personas que en las reuniones peleaban por mi cargo, y cuando me daban el cargo otra vez, yo les veía los rostros. Pero muchas veces, hermanos, estábamos tan ocupados, mi esposo y yo, que en ocasiones nos sentábamos nosotros a reflexionar y nos dábamos cuenta que podía pasar un mes sin que nosotros estuviéramos sentados nutriéndonos de la palabra del Señor. ¿Y sabe lo importante que es eso? Quisiera comenzar esta noche por hacerles una pregunta. Y quiero preguntarles así, no quiero que se sientan presionados, no quiero que vayan a pensar, ay Dios mío, yo no sé lo que significa esto y me da pena. No, siéntase usted como que yo soy la maestra del kinder y ustedes son los niños que están por aprender, ¿ok? Yo quiero que alguno de ustedes me diga qué significa para usted la adoración. Lo que usted piense que es la adoración, porque esta noche vinimos a escuchar palabra de Dios y a aprender. Amén. Así que si alguien sabe lo que es la adoración, usted puede ponerse de pie o allí mismo sentadito como usted quiera, me lo expresa. Y no se atropellen, por favor. A ver, alguien que me diga, no importa lo que usted crea en su corazón, usted lo expresa esta noche. La adoración para mí es algo, la manera como uno expresarse delante de Dios y llamar como que la atención, ¿verdad? Porque es la manera de adorar a Dios en medio de la alabanza. Dice que la misma en medio de la alabanza. Entonces, amén. Hay una pregunta es que te adoro. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Bien, lo primero que le voy a decir, según el diccionario, la palabra adoración significa postrarse. La palabra adoración significa rendir honra, honor, pleitesía a un ser divino. Porque es una palabra que engloba muchas cosas. Nosotros adoramos a nuestro Dios porque sabemos en quién hemos creído. Porque sabemos, un día conocimos a Jesucristo y entendimos que tenemos que adorarle. Muchas veces no entendemos lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Yo le quiero comentar esta noche, le quiero decir que la adoración a Dios prácticamente va más allá de cantar una canción suave. En las iglesias, desde el momento que nosotros llegamos, nos han enseñado, en su mayoría, no voy a decir, quizás a ustedes, la hermana tiene un concepto más claro. Y
Quizás todos ustedes saben lo que significa la adoración, pero nos han enseñado a muchos que la adoración es la parte suave de lo que cantamos en la iglesia. Incluso hablamos del ministerio de adoración y alabanza, que yo siempre digo, y no quiero profundizar en esto, pero siempre digo, me canso de buscarlo en la Biblia y no existe el ministerio de adoración y alabanza. Nosotros como humanos que buscamos, estamos como los políticos, buscando ministerios para meter en la iglesia. Sin embargo, más allá de cualquier canción, más allá de cualquier tema suave en la iglesia, la adoración a Dios, yo quiero que ustedes esta noche se lo lleven y esté bien claro en esto. La adoración a Dios no es más que nuestro modo de vida, que lo que tiene que vivir un cristiano delante de la presencia del Señor. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, mire, la palabra lo dice, aceptamos a Cristo. No como dicen la gente del mundo, yo me metí al evangelio, no, que yo me voy a meter al evangelio. No, nosotros nos convertimos. Nosotros aceptamos a un Cristo que murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras almas. Y desde ese momento, nuestra vida, Dios comienza a transformar nuestro corazón. Desde ese momento que nosotros aceptamos, yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, reconozco mis pecados, desde ese instante Dios comienza a obrar en mi vida. Desde ese momento usted y yo nos convertimos en un altar para Dios. Nuestro corazón se convierte en esa habitación donde Dios va a morar desde ese momento, de ese momento en adelante. Pero muy pocas veces entendemos lo que es adorar en espíritu y en verdad. Muy pocas veces lo entendemos. Entonces creemos que nos paramos aquí y vamos a adorar a Dios y cantamos, pero la adoración solo dura ese momento que dura la canción. Resulta que no. Nuestra vida diaria es una constante, debe ser una constante adoración a Dios. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, nosotros sabemos que antes del sacrificio de la cruz, se hacían sacrificios en el templo. Había un lugar, un altar donde se ponía un becerro sin defectos, el mejor que tuviera, se ponía allí, y esa era la expiación de pecados. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, habían habitaciones, estaba el lugar santísimo, estaba el altar para el sacrificio, y en ese momento el hombre dependía de un sacerdote. No tenía una relación directa con Dios, sino que había un hombre que era el que entraba a aquel lugar santísimo, era la única persona autorizada a entrar en el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, que era donde estaba la presencia de Dios, mientras el pueblo, antes de que este hombre entrara a ese lugar, hacía un sacrificio con un animal, derramaba sangre, pero hasta ese momento el pueblo no sabía si sus pecados habían sido perdonados, si ese sacrificio había sido aceptado por Dios, hasta que el sacerdote entraba al lugar santísimo, y entonces si Dios había recibido con bien ese sacrificio, entonces el sacerdote salía con vida de ese lugar. Pero de lo contrario, el hombre caía muerto en el mismo lugar. O sea, era un sacrificio doble, porque no solamente moría el becerro, la ofrenda que ellos ponían allí, sino que moría allá adentro el sacerdote, porque no había sido aceptada la ofrenda delante de Dios. Desde el momento que Jesucristo llega a la tierra y acepta, y digo acepta porque él es el Hijo de Dios,
Él tuvo que descender a la tierra, tomar forma de hombre y aceptar morir por la humanidad. El primer sacrificio en la humanidad de obediencia y de adoración lo hizo Jesucristo. Y Él nos dio el ejemplo desde ese momento. ¿De qué manera lo hizo? Mire, yo me imagino a Dios y a Jesucristo, el Hijo consentido de Dios. El Hijo consentido. Él pudo haberse sentado con Dios y decirle, cónchale, Padre, pero ¿por qué no mandas a uno de los ángeles a que tome forma de hombre y padezca y muera por toda la humanidad? Yo soy tu hijo, yo soy el príncipe, yo soy el hijo del Padre, yo soy, cualquier cosa pudo haberle dicho. Pero Él sacrificó su vida, Él sacrificó el cuerpo que Él tomó al llegar aquí en la tierra, sacrificó todo lo que tenía, descendió del cielo y llega un momento en que Él le dice al Señor, si quiere, Señor, pasa de mí esta copa. O sea, era tal el sacrificio y el sufrimiento que Él sabía que iba a sufrir, porque así como Dios es omnipotente, es omnipresente, Él todo lo sabe. Él conocía el futuro, Él sabía lo que iba a pasar en esa cruz, pero también sabía qué iba a suceder después de la cruz. Entonces, Él sacrificó todo y fue la primera muestra de adoración que nos dio, que nos dejó a nosotros como humanos. ¿De qué manera? La obediencia, la sumisión a Dios. La adoración no se demuestra con una canción. La adoración debe ser nuestra alineación con la palabra de Dios. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo y queremos un día estar ante la presencia de Dios, queremos un día ganar la vida eterna, desde ese momento nosotros tenemos que convertirnos en verdaderos adoradores. Yo quiero leerles el concepto le voy a desglosar un poquito lo que es la adoración, o esa palabra que el Señor le dijo a la samaritana. Fíjense bien, la samaritana, el judío y el samaritano no podían estar juntos. Eran prácticamente enemigos, ellos eran pecadores. Y cuando los discípulos vieron a Jesús hablando con esta mujer, se sorprendieron, porque aparte de esto, la mujer no era una mujer buena. Aparte de eso, no era una mujer con la que un hombre pudiera acercarse y menos pedirle agua. O sea, eso tenía un significado. Los discípulos se acercan y ven a Jesús hablando con esta mujer y se sorprenden. Quizás muchos de ellos hasta habrían pecado en su mente pensando, bueno, pero este es nuestro Señor, este es nuestro Maestro, el que nos está enseñando la manera de adorar, de servir a Dios, y está haciendo estas cosas. Y Él le dice a la mujer, cuando la mujer le dice, ustedes adoran en el tabernáculo, nosotros adoramos en Gerizim. O sea, ¿dónde en este tiempo podemos adorarle? Y es allí donde Él le dice, pues es la hora, es el tiempo cuando los verdaderos adoradores me adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Hermanos, es este tiempo. Jesús se refería a este tiempo precisamente porque estamos en esos últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos y lamentablemente, tengo que decirlo, lamentablemente muchos de nosotros estamos demasiado ocupados para darnos cuenta de eso. Muchos de nosotros estamos muy distraídos, ocupados en los afanes de la vida, y no nos damos cuenta que todas las cosas que están sucediendo a nivel mundial, ahorita hay mire, se ha desatado desde la pandemia un desastre en la humanidad. Nosotros a veces nos ponemos a leer las noticias y yo digo, Dios mío, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de aquel COVID, de aquella pandemia? Todo cambió. Ya no sabemos si los desastres naturales suceden porque Dios los envió o porque el hombre los provoca. Porque dice la Biblia que la sabiduría del hombre es necedad para Dios. Dios le dio la sabiduría al hombre
para que hiciera cosas magníficas, cosas grandes. Pero ¿qué se ha puesto a hacer el hombre? El hombre con su sabiduría creó la bomba nuclear, acabó con mucha humanidad. Ahora hay un proyecto que se llama Proyecto HAARP, que está haciendo de las suyas en el mundo. Y desde el día del 24 de junio, de lo que pasó en Venezuela, ha sido como un efecto dominó. Y las cosas van sucediendo y vienen profetas y lo anuncian, vienen medium y anuncian, viene la élite mundial, de cualquier manera nos mete la información de que va a venir un terremoto para tal sitio, tal día, y nosotros estamos tan distraídos. Y muchas veces nos sale, cuando estamos metidos en TikTok, en Instagram, en cualquier lado, nos salen personas diciéndonos exactamente lo que va a suceder. Esto que pasó el 24 de junio fue anunciado desde hace un año. Pero fíjese lo que pasa. Hace casi un año, yo estoy en un grupo, en un chat de WhatsApp, se llama Amigos de Antaño. Son mis amigos de mi juventud, cuando hacíamos los congresos de jóvenes a nivel nacional. Y ahorita la mayoría son pastores. Y estamos allí todos, hicimos un grupo, una cantidad de personas de 200 y pico de personas. Y hay una hermana que a veces muchos la tienen como, ay, la hermana fulana sí habla, ella es de las que manda, todos mandamos siempre un pequeño devocional, un texto bíblico, siempre nos saludamos, hablamos de todas las cosas que hacemos en la iglesia. Y la hermana, el texto de ella, el texto mío es así, pero el de ella es de este largo, de aquí hasta aquí. Y entonces a veces no lo leemos porque lo pasamos. En una oportunidad ella dijo que Dios le había hablado en un sueño una vez, y luego ese sueño se le repetía, donde le decían, ella dice que era el Señor, que ella no le veía el rostro, pero era un ser iluminado, donde le decían que nos preparáramos porque venía algo grande para Venezuela, especialmente para la zona centro. Yo la escuché muchas veces, la vi en el grupo y nadie la tomaba en cuenta, hermano, porque así estamos en este tiempo. O sea, hay tantas mentiras, hay tantos inventos, incluso en muchas iglesias, lamentablemente, se levantan falsos profetas diciendo cosas, y entonces no hallamos en quién creer. Y vemos los anuncios en las redes y los pasamos. Eso es puro invento. Si vemos que sucedió algo sorprendente, ahora se lo atribuimos a la inteligencia artificial. Eso no es verdad. Esta hermana se dio cuenta, quizás, que no la tomaban en serio, y ella comenzó a mandarnos mensajes a ciertas personas puntuales, porque ella me manda a mí, a título personal, me manda siempre sus devocionales. A veces yo los leo, a veces me los calo completico, pero a veces estoy tan ocupada que los dejo pasar. Y en esa oportunidad ella me mandó ese mensaje, un audio súper largo. Yo creo que lo escuché por parte. Cada vez que estaba cocinando lo ponía, lo escuchaba, un pedacito más, un pedacito más. Y yo decía, bendito sea Dios con fulana. Ay, Dios mío, Señor, ayúdala. Nunca tomamos en cuenta lo que esta hermana nos estaba diciendo. Y quizás el Señor le estaba mostrando en su misericordia lo que iba a suceder para que todas esas personas que estábamos en ese chat oráramos. Y quizás el Señor hubiese escuchado el clamor de un pueblo y no hubiese sido tan terrible. Pero nosotros decidimos ignorarla. Y yo decía, le comentaba a una de las mujeres del grupo, ella me decía, aquí está fulana mandándome los testamentos. Y yo le decía, ya a mí me lo mandó. Y con este cuento ahora que anda. El día que sucedió esto, hermanos, yo realmente todos comentamos en el grupo y quizás avergonzados algunos no comentaron sobre la hermana. Ella ni siquiera se pronunció. Al final del día, lo único que dijo fue, Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a creer cuando Dios habla. Todos nos sentimos avergonzados, todos nos sentimos mal, pero
Así estamos en este tiempo. Todos estamos así. Esta es la incredulidad que tiene el pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios, que a veces Dios nos habla y nosotros no queremos creer, no queremos entender lo que Dios nos dice. Sin embargo, no necesitamos que se levanten profetas, no necesitamos que se levante nadie para decirnos, porque ya la profecía está escrita. Ya la palabra del Señor está escrita y todo lo que está sucediendo en este momento, ya nosotros lo sabemos. Ya nosotros lo sabemos. ¿Y qué sabemos también? ¿Qué sabemos también? Que la venida del Señor está cerca, porque estas son las señales de las que el Señor nos habló. Cuando oigas de rumores de guerra, cuando hayan terremotos, cuando la tierra sea removida, dice la Biblia, corran a los campos. Busquen el monte, oren, ayunen, búsquenme en espíritu y en verdad. Y cuando el Señor le decía a la mujer samaritana, ella le preguntaba, ¿de qué manera se iba a adorar? Cuando Él le dice que fue el momento en que debíamos adorarle en espíritu y en verdad, ¿a qué se refería el Señor en ese momento? Que ya no hacía falta, llegará el momento en que no necesitaremos 4 paredes para adorarle. Él nos estaba diciendo, no hace falta que ustedes vayan y le adoren como me adoraba David, que danzaba y cantaba. No, ahora es necesario que nuestra vida esté alineada a la palabra del Señor, que nosotros nos preparemos, que preparemos nuestra alma, que nuestras vestiduras estén limpias, estén blancas. Eso es un verdadero adorador, debe vivir una vida en comunión con Dios. Lo que Dios nos pide, lo que el Señor nos pide en este momento, cuando nos dice que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad, es que una vida diaria, si usted está en su trabajo, usted recuerde a quién le sirve. Usted sepa que usted es un hijo de Dios y debe dar testimonio en donde quiera que usted vaya, con su vecino, con sus hijos, con su familia. Eso es lo que es realmente un verdadero adorador. Amén. Adorar en espíritu y en verdad. En Juan capítulo 4, 23-24, Jesús nos dejó una gran enseñanza. El significado de en espíritu, que nuestra adoración no dependa de un lugar físico, un ritual o una tradición, sino de una conexión genuina y espiritual, guiada por el Espíritu Santo. La palabra en verdad, en espíritu y en verdad, significa adorar a Dios tal cual como Él se revela en las Escrituras, sin falsedad y con un corazón sincero y transparente. Amén. Amén. O sea, debemos ser verdaderos adoradores. Yo no, mire, en este tiempo son tantas las cosas que vemos. Hay cosas que ya no se predican en las iglesias. Es difícil encontrar que usted llegue a un templo, a una iglesia, sobre todo en las iglesias grandes, no todas, por supuesto, pero es difícil encontrar ya a alguien predicando que Cristo viene pronto. Es difícil escuchar a un predicador hablar de que existe un infierno y una gloria. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces cuando un predicador habla mucho del infierno, que existe el infierno, yo recuerdo que cuando yo era niña, yo escuchaba en las campañas los predicadores que hablaban. Mire, en una prédica, en una oportunidad, estaba sentada, era una muchachita apenas de 14 años, yo estaba sentada allí esperando que me pasaran a cantar. Canté al principio y al final de la campaña, y el predicador usó una expresión que yo siempre, toda mi vida, llevé una agenda en mi mano con un lápiz, porque entendí que lo que Dios me dio, tengo que cuidarlo, tengo que ponerlo por obra, y siempre sabía que en cualquier momento me llegaba una inspiración y componía una canción. Y yo recuerdo que aquella persona estaba hablando de una manera tan cruda en una campaña al aire libre y decía
que el infierno existía, que era un lugar de oscuridad, y decía estas palabras: donde el gusano no muere, donde el abismo nunca se acaba. Yo recuerdo, yo tengo una canción que se llama Infierno y Gloria, y yo compuse esa canción. Hoy en día la canto y la analizo y digo, wow, o sea, era tan crudo lo que se predicaba en ese tiempo, pero hoy en día se predica sobre el infierno y sobre la gloria, y los mismos pastores a veces no quieren que los predicadores prediquen esto porque van a alarmar a los hermanos, porque van a asustar a los que llegan. Señor, la Biblia dice que los obliguemos a entrar. Y si yo tengo que meterle un empujón de esa manera, pues lo voy a hacer. Yo tengo que obligarlos a entrar. Yo tengo que procurar que mi familia llegue a los pies del Señor, no solamente con mi oración, que debe ser constante, sino que yo debo buscar la manera de que la gente entienda que sí existe un Dios verdadero, que sí existe una gloria, que sí vamos a tener un lugar donde nos vamos a encontrar con nuestro Redentor el día que no estemos en esta tierra. Yo no sé cómo va a ser, hermano, pero va a ser algo grande. Y hoy en día eso no se está predicando en muchas iglesias. Lamentablemente estamos distraídos en templos donde han usado, mire, no, a mí, yo comúnmente no hablo de esto, de verdad, pero la mayoría de los lugares ahorita donde usted va, usted encuentra un show en el altar. Usted encuentra gente, la danza, yo no tengo nada en contra de la danza es algo muy hermoso, hermano. Cuando estaba pequeña, estaba jovencita, pertenecía a un grupo de danza, pero hoy en día se usan los altares para distraer al cristiano. Nosotros llegamos a una iglesia y estamos escuchando palabra no de Dios, porque cuando yo hablo, yo me pongo a hablar de lo que a mí me pasa, mire, a mí me pasa esto, a mí me pasa que yo estoy hablando palabra mía, pero yo necesito hablar de la palabra de Dios, porque esa fue la comisión, lo que nos comisionó el Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, no mi palabra. A nadie le interesa lo que yo fui en un tiempo, lo que yo hago a diario, a nadie le interesa en un templo. Si yo quiero que la gente sepa que es de mi vida, yo me siento a cotorrear con la hermana, coloquialmente. Yo me siento a hablar con cualquiera de ustedes afuera. Mira, yo hago esto, yo hago aquello, yo. Pero necesitamos escuchar palabra de Dios. Escuchamos muchas veces hablar palabras de prosperidad, palabras de todo lo bonito que queremos escuchar, lo que alimenta el cuerpo humano realmente, porque es así. Cuando nosotros estamos en un lugar y alguien dice, tú vas a ser prosperado, tú vas a tener un carro, tú vas a tener una... Oye, gloria a Dios, ¿quién no quiere eso? Pero también necesitamos nutrirnos de la palabra del Señor. Esas son las bendiciones que Dios nos va a dar, porque la Biblia dice que busquemos primeramente las cosas de arriba y lo demás Él lo añadirá. Entonces, nuestra vida diaria debe ser una vida de santidad. Pero es difícil, hermana Elizabeth, que nosotros seamos santos, porque no hay santos en esta tierra. Pues Pablo dijo, sed santos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Quiere decir que si nosotros buscamos la santidad, la vamos a encontrar. Amén. Si Jesucristo nos dio el ejemplo de obediencia cuando descendió de los cielos y se crió como un niño normal, como un adolescente, la Biblia no nos habla de la niñez de Cristo, no nos habla de su adolescencia, nos habla desde el momento en que nos interesaba saber de Él, que fue cuando comenzó su ministerio. Pero nos dio el ejemplo de obediencia. Tenemos personajes de la Biblia, grandes personajes como Abraham, que tenía una esposa que era estéril y llegaron a su vejez sin tener hijos, pero llevaron una vida recta delante del Señor. Y Dios le dijo un día a este hombre que no tenía descendencia, que su descendencia sería como la arena del mar.
Y el día que le hizo esta promesa, lo sacó afuera y le dijo, ¿ves todas esas estrellas? Yo me imagino que estaba el cielo estrellado esa noche. Y en aquel tiempo no había luz, las estrellas se veían más. Y él le dijo, ¿ves todas esas estrellas? ¿Ves la arena del mar? Pues más grande que eso será tu descendencia. Y aquí estamos nosotros. Parte de todo aquello que Dios le prometió. Le dio un hijo ese día. Le prometió un hijo. ¿Y qué pasó luego? Ese mismo hijo, era el hijo de la niña de sus ojos. Ese un día le dijo el Señor que lo sacrificara, que lo usara como sacrificio. Él no le protestó al Señor. Él no se sentó y le dijo, Señor, ¿pero qué es esto? Me das un hijo para ahora sacrificarlo. ¿Y cómo voy a tener descendencia mayor que las estrellas del cielo, mayor que la arena del mar? Él no se puso a discutir, hermano, porque ¿quién le discute a Dios? ¿Quién le protesta a Dios? Él simplemente tomó todo lo que necesitaba, subió al monte, puso el altar y su hijo le preguntaba, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el becerro que vamos a sacrificar? Y él decía, pronto aparecerá. Yo me imagino a un hombre con el corazón deshecho, con el hijo que amaba y tenía que sacrificarlo. Él lo puso en el altar, él fue obediente. Él sacrificó lo más grande que tenía en su vida. Él lo sacrificó. Hoy nosotros nos cuesta tanto sacrificar nuestras vidas. Hoy nos cuesta tanto darle a Dios lo mejor. Hoy llegamos a la iglesia, hermanos, y nos sentamos al lado de nuestro hermano y es nuestro enemigo. Y estamos al lado del hermano que ya criticamos con otro afuera. Hoy estamos en un altar adorando a Dios en este lugar. Y los hermanos no lo saben, pero muchos de los que están en ese altar están en pecado, están cometiendo faltas delante de Dios. Y tenemos una apariencia ante el mundo, ante los hermanos, ante el pastor. Venimos a la iglesia muchas veces a competir con el cargo del hermano. Muchas veces venimos solamente a figurar para que el pastor vea que estamos haciendo cosas y nos ponga en el lugar que nosotros deseamos. Y no es eso lo que Dios quiere de nuestras vidas. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios quiere que seamos verdaderos adoradores, que sacrifiquemos nuestro cuerpo, nuestras emociones, que sacrifiquemos nuestras vidas, que quitemos el gigante que tenemos frente a nosotros, la idolatría que tenemos en el trabajo, a veces en los mismos hijos, en lo que hacemos, en el talento que Dios me ha dado y que yo creo que me lo merezco y que creo que lo tengo porque yo soy mejor que el que está a mi lado. No es eso lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que seamos verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Hubo una mujer en la Biblia que nos dio un gran ejemplo. En 1 Samuel capítulo 1 nos habla de Ana, la esposa de Elcana. Esta mujer era estéril y su marido tenía dos esposas. Una era Penina y la otra era ella. Penina tenía un hijo ya de su esposo. Y dice la Biblia que esta mujer, esta Penina, la avergonzaba, la humillaba, porque en el Medio Oriente, no voy a decir en el tiempo de Cristo, todavía sucede que la mujer es un objeto, que la mujer no tiene derechos, que la mujer solo vino al mundo para satisfacer a su marido y darle todos los hijos que quiera. Esto sucede con los iraníes, con los musulmanes, eso sucede en el Medio Oriente. Ahorita mismo se aprobó
que las mujeres no van a tener ningún derecho, ya no estudian, ya no van a poder ir a la universidad, ya no van a poder trabajar en la calle, solamente sumisas en su hogar. Y eso no viene de ahora, eso viene de aquellos tiempos. Y para esta mujer, Ana, era una vergüenza no poder darle un hijo a su esposo. Y esta Penina, cada vez, yo me imagino a esta mujer viviendo en la misma casa, tirándole punta, como somos las mujeres muchas veces. Y esta mujer, dice la Biblia, que sufría en silencio y lloraba y la atormentaba. Pero fíjense ustedes, esta mujer era una mujer de Dios. Ella iba a la iglesia todas las veces que tenía que ir. Y cada año iban al tabernáculo a llevar el sacrificio que tenían que llevar. Ella iba, hermanos, todos los años, ritualmente, a llevar ese sacrificio. Y yo me imagino a esta mujer pidiéndole a Dios en su soledad, pidiendo, pero ella no había encontrado respuesta. Porque ¿sabe lo que pasa muchas veces con nosotros? Mire, a veces abarcamos tanto en la iglesia, somos los que abrimos la puerta, los primeros que llegamos. Me voy a poner como ejemplo, nosotros, mi esposo y yo, cuando pertenecíamos a la iglesia Luz del Salvador, el servicio comenzaba, a las 8 de la mañana. Mi esposo era el superintendente, yo era de los adoradores, la directora del grupo, yo tenía también que ver con la Secretaría de Escuela Bíblica. Hermanos, y pregúntenme si alguna vez escuchaba la prédica completa. No había oportunidad, estaba tan ocupada. Nosotros éramos los primeros en llegar y los últimos en salir de la iglesia. Éramos los que abríamos el portón, abríamos la puerta, limpiábamos los bancos, limpiábamos todo. Nuestros 3 hijos y nosotros 2. Mis hijos eran pequeños todavía. Y yo recuerdo que todo el mundo quería el lugar de Elizabeth Martínez. Y cuando llegaba el momento de las reuniones para los cargos, muchas veces yo entregaba mi cargo, inmediatamente me lo volvían a poner. El mismo cargo. Quizás porque estaba haciendo un buen trabajo. Y la gente que me metía el pie, porque nunca falta ese tipo de personas en la iglesia. Lamentablemente, somos hijos de un mismo Cristo, le servimos al mismo Dios, somos un mismo cuerpo, tenemos el mismo Espíritu Santo, pero muchas veces nos metemos el pie nosotros mismos como hermanos. Y yo tenía ese tipo de personas que en las reuniones peleaban por mi cargo, y cuando me daban el cargo otra vez, yo les veía los rostros. Pero muchas veces, hermanos, estábamos tan ocupados, mi esposo y yo, que en ocasiones nos sentábamos nosotros a reflexionar y nos dábamos cuenta que podía pasar un mes sin que nosotros estuviéramos sentados nutriéndonos de la palabra del Señor. ¿Y sabe lo importante que es eso? Por lo menos yo soy cristiana desde que era niña. Mi esposo llegó después de mí, después, muchos años después. Y gracias al Señor que Dios lo fue alineando, porque si no íbamos a chocar. Yo toda la vida en el Evangelio y él venía llegando. Pero no nos damos cuenta que muchas veces hay personas que llegan a la iglesia y tienen una necesidad de Dios y tienen una sed de escuchar la palabra de Dios, pero tienen un potencial tan grande que entonces lo absorben en la iglesia, le dan este cargo y le dan el otro, y cuando llega el momento de la reunión, ¿quién? Vamos a ver quién ocupa este cargo, hermano, necesitamos a alguien que se ocupe de esto. La gente, todo el mundo hace esto. Y entonces siempre hay alguien, yo propongo al hermano o a la hermana fulana, pero si es que esa persona tiene toda la responsabilidad de la iglesia. Y no nos damos cuenta que estamos atrofiándole la vida a estos hermanos, que venimos a la iglesia a nutrirnos de la palabra del Señor. No venimos a un club, porque si yo voy a estar con cargos haciendo esto y aquello, yo me voy a un club y me gano esos cargos en ese lugar.
Y no le estoy diciendo con esto que usted vaya mañana y renuncie a los cargos que tiene. Dele la gloria al Señor por ese privilegio que Dios le da, porque es un gran privilegio. Pero tenemos que tener un equilibrio en nuestras vidas como cristianos. Tenemos que tener un equilibrio, tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, porque si venimos a la casa del Señor es porque queremos escuchar palabra de Dios. Si yo no tengo tiempo para sentarme, mire que me preguntan, hermana fulana, ¿de qué se trató la palabra hoy, de la prédica? Mire, hermano, usted no me va a creer, pero ni siquiera lo sé porque ni pude escucharlo de tanto que caminaba de aquí a allá haciendo para que todo estuviera en su lugar. Llegó el momento en que el Señor nos exige que seamos verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad, aquí, afuera, en nuestra casa, donde sea que vayamos, tenemos que alinearnos, alinear nuestra vida con Dios. Así es. Sara estaba sirviéndole a Dios, perdón, Ana, estaba sirviéndole a Dios, era una sierva de Dios, era la esposa del Cana, pero estaba muy lejos de ser una verdadera adoradora, que le adorara a Dios en espíritu y en verdad. Ella no había tenido un encuentro con Dios a pesar de que le servía con todo su ser a Dios. Y dice la Biblia que un día ella esperó que el templo quedara solo, que solamente el sacerdote quedó en el lugar. Ya toda la gente se había ido y ella buscó el encuentro con su Señor. Y ella se arrodilló en el altar y dice la Biblia que ella comenzó a buscar la respuesta de Dios. Ella comenzó a buscar esa respuesta que hacía mucho tiempo le hacía falta. Y ojo, que seguramente Sara tenía años pidiéndole a Dios por ese hijo. Pero Dios necesitaba que ella se postrara, que ella lo buscara para encontrarlo. Yo no puedo conocerte a ti, yo no puedo conocerlo a usted, porque simplemente usted me diga, yo me llamo María. Yo tengo que empezar a tener una relación íntima con usted, una amistad más cercana, para yo saber quién es María, para saber de dónde viene María, con quién se relaciona, para yo poder decir, yo conozco a María. Yo no puedo conocer a mi Señor si yo no lo busco en oración, si yo no tengo una relación íntima diaria con Dios. Yo no puedo conocer a mi Señor. Yo necesito leer su palabra, aunque sea un versículo diario, para yo saber quién es Jesús, para yo poder predicar su palabra. Yo no puedo pretender y decir, yo conozco a Jesús, yo lo acepté como mi único salvador y por eso lo conozco. No, yo puedo aceptarlo a usted en mi casa como inquilino, pero usted sencillamente duerme en mi casa y entra y sale y yo no lo conozco. Usted simplemente llega a mi casa a dormir y yo lo acepté en mi casa como el inquilino, pero no tengo ningún tipo de relación con usted. Cuando el Señor nos dice que tenemos que buscarlo, tenemos que hacer como Ana. Ana fue al templo, esperó que todos se fueran. Yo me imagino que Ana, como era la esposa del Cana, como era la profetisa, yo me imagino a esta mujer súper ocupada en el templo. No tenía tiempo. En su casa tenía las labores del hogar, servir a su esposo, a todo lo que tenía que hacer, y no tenía el tiempo de postrarse y buscar a Dios. Y ese día lo buscó y lo encontró. Ese día lo encontró. Y dice la palabra que el sacerdote la vio, que hablaba, movía los labios, pero no le escuchaba pronunciar palabra. Ella tenía en ese momento una intimidad con su Señor. Estaba diciéndole los secretos de su vida a Dios en su oído. No necesitaba que nadie la escuchara, porque estaba hablando con su Señor, estaba buscándolo. En ese momento estaba buscando, conociendo la voluntad de su Señor. Y dice la Biblia que Dios la escuchó. Dios la escuchó. Ella lo buscó y Él la escuchó.
Y ese día, cuando el sacerdote fue y le dijo, mujer, ¿qué has hecho? Que vienes al templo ebria. Yo me imagino esa mujer postrada. Mire, de acuerdo a lo que dice la palabra, esa mujer estaba tirada en el piso, revolviéndose allí, llorando y pidiéndole a Dios. Porque usted sabe cómo se ve un borracho. Y si el sacerdote la confundió con un ebrio, creyó que la mujer estaba ebria, es porque la mujer tenía una actitud que no era normal. Ella estaba desbordada ante su Señor. Ella estaba en ese momento buscando conocer su voluntad. ¿Por qué, Señor, no me has dado un hijo? ¿Por qué no me has dado el legado para mi esposo? Y dice la Biblia que en ese momento, cuando el sacerdote le dijo, ella le dijo, Señor, mi Señor, no me confunda con una ebria. Yo simplemente soy una mujer que ha venido a pedirle a su Dios, a mi Dios, que me dé un hijo, porque muchos años le he estado pidiendo un hijo y no le he podido dar un hijo a mi esposo. Y la otra esposa de él me humilla, vivo avergonzada. ¿Qué pasa? O sea, era una mujer que estaba en el templo, estaba en la iglesia todos los días quizás, pero no le adoraba en espíritu y en verdad. Porque una persona que adora a Dios en espíritu y en verdad es porque tiene una relación íntima con Dios cada día. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios? Nosotros tenemos paz, principalmente tenemos paz, tenemos amor, no tenemos angustia. Y dice la Biblia que Sara estaba atormentada por culpa de la esposa de su Señor. Y ese día, cuando el sacerdote le dijo, mujer, ve en paz a tu casa y que Dios te dé la respuesta de lo que estás pidiendo, ella se fue en paz. ¿Por qué? Porque ella estaba postrada, porque ella encontró a su Señor ese día, porque ella recibió la respuesta de su Señor en ese momento. Algo que quizás le estaba pidiendo por muchos años, pero ella buscó la intimidad con su Dios. Ella fue cuando nadie estaba allí. Ella se postró ante la presencia del Señor y nosotros muchas, mire, yo se lo digo por experiencia. Yo no sé cuántas horas a veces uno sin darse cuenta pasan en las redes. Y le voy a hablar de mí, no le voy a hablar de nadie más. En las noches, cuando yo me acuesto, yo he trabajado tanto en el día, hermano, que a veces mi cuerpo está súper cansado. A veces quiero simplemente darme un baño y tirarme en la cama. Y olvidarme que tengo esposo, que tengo nada. Cansada. Pero ¿sabe lo que yo hago? Cuando mi esposo a veces me dice, mi amor, acuéstate, duérmete. Yo le digo esta palabra, déjame revisar mis redes. Voy a revisar mis redes primero y luego me acuesto. Yo, por supuesto, leo la palabra antes de acostarme. Nosotros oramos muchas veces juntos y otras veces uno por su lado. Pero ya lo digo, o sea, ya he hecho de las redes mis redes. Ya no digo, o sea, ¿por qué no decimos, yo voy a leer mi palabra, la palabra que Dios dejó para mí? ¿Por qué no dedicamos ese tiempo que pasamos en TikTok, que a veces se nos va el tiempo, que se nos van las horas? Y digo TikTok porque es lo más donde usted encuentra todo, noticias, tips, de todo. No dejamos el tiempo para alinearnos con Dios en la intimidad. Cualquier cosa que pidamos a Dios creyendo, dice la Biblia que Él lo hará, pero no dejamos el tiempo para hacerlo. Le pedimos a Dios así, rapidito, oramos, y ya. Tengo que dormir, tengo que trabajar, oro antes de irme al trabajo, oro cuando llego, oro con mis hijos, pero no le dedicamos tiempo. Cuando yo en estos últimos tiempos me he sufrido de algún insomnio, y hubo un tiempo en que me pasaba todas las noches sin dormir. Llegó un momento que lloraba y mi esposo se despertaba y me abrazaba y oraba por mí, porque es angustioso no poder dormir por días mientras escuchas el ronquido de todo el mundo a tu alrededor y tú no puedes dormir. Y un día usted por
ponerme a orar. Y dije, bueno, Señor, si no voy a tener sueño, entonces yo voy a orar. Hermanos, y yo me ponía a la 1, 2 de la mañana, y había momentos en que yo creía, bueno, voy a orar por algunas cosas, pero cuando empecé a intimar con Dios, yo comenzaba a las 2 y me llegaba fácilmente a las 5 de la mañana y yo estaba allí arrodillada orando. Y yo no me daba cuenta. Y muchas cosas que yo le estaba pidiendo al Señor por tiempo sucedieron en esos tiempos de intimidad. Muchas cosas el Señor nos resolvió a mi esposo y a mí en nuestro hogar. Necesidades que teníamos, problemas que no habíamos visto resueltos. En un momentico el Señor comenzó a hacerlo, porque yo comencé a buscar la intimidad con mi Dios. Yo comenzaba a leer la palabra, que muchas veces me iba al baño para no molestarlo a él con la luz del teléfono, y me ponía a leer. Y entonces cuando me ponía a leer un capítulo o una historia de la Biblia, era tan, mire, me enrollaba tanto en esto que cuando me daba cuenta, leía el capítulo completo, pero quería saber la continuación, no quería quedarme con lo que acababa de leer. Y sin darme cuenta, comencé a buscar la intimidad con Dios. Nosotros tenemos que entender los tiempos. A veces Dios nos está hablando y nosotros no entendemos. Así como le pasó a Samuel. Años después que su madre, Dios le resolvió el problema a Sara. Le dio el hijo, y ¿sabe lo que ella hizo? Después de desearlo tanto, lo llevó al altar. Lo dejó en el templo, se lo llevó al sacerdote y le dedicó su hijo a Dios. Eso se llama sacrificio, hermanos. Eso se llama obediencia. ¿Cómo yo voy a anhelar un hijo y Dios me lo da en mi vejez y lo anhelo tanto y yo lo voy a llevar a la iglesia para que se críe en la obra del Señor? Eso se llama sacrificio. Hoy en día no se hace eso. Pero ella lo logró, ella buscó a su Señor y lo buscó en espíritu y en verdad, en la soledad del templo. Y años después, cuando todavía Samuel era un niño, un jovencito, dice la palabra que él movió, yo me imagino, en el Medio Oriente se usan mucho nosotros le voy a poner este nombre, ellos tienen otro nombre, pero un colchón. La gente no tiene camas como nosotros, que tienen las paticas y tienen... No, ellos se sientan, les gusta mucho andar al nivel del piso. Y él se llevó su colchoncito y lo puso frente al arca del pacto, en el mismo lugar donde un día su madre pidió por él. Y él se acordó que su mamá le dijo que su nombre significaba Dios oye, Dios habla. Y él, en ese momento, me imagino que él pensó, yo me voy a acercar al arca, porque si Dios habla, yo quiero escuchar la voz de Dios. Y mire, pasaron los días y no sucedió nada. Nada. No escuchaba la voz de Dios. Pero llegó un momento, yo me imagino que él empezó a pedirle a Dios, en ese lugar allí dormía, hasta que llegó el día en que un día escuchó a alguien que le decía Samuel, y él no identificó la voz de Dios. Él pensó que era el sacerdote, y fue inmediatamente y lo movió y le dijo, Señor, ¿me has llamado? Y el sacerdote le dijo, no, yo no te he llamado. Él volvió a su colchón, a su cama, y siguió durmiendo. Al día siguiente, nuevamente, lo volvieron a llamar, Samuel. Era la voz de Dios. Y él volvió a ir, y así lo hizo 3 veces. A la tercera vez, el sacerdote le dijo, Samuel, si vuelves a escuchar esa voz que te llama por tu nombre, responde, heme aquí, Señor. Entonces fue cuando él entendió. Era la 4ª vez. Y tuvo que pasar tanto para que él entendiera que era Dios que le estaba hablando. Y gracias a Dios que tuvo el sacerdote con él, que le dijo,
que su respuesta tenía que ser: heme aquí, Señor. Muchas veces Dios nos está hablando y nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios. A veces Dios nos manda uno y otro predicador, nos manda hermanos que hablan con nosotros, leemos la palabra, a veces soñamos. Dios nos está hablando y nosotros seguimos pidiéndole a Dios. Y pedimos y pedimos. Y hay una petición que tienes delante de Dios desde hace mucho tiempo. Y Dios ya la tiene resuelta. Y Dios te está hablando y tú no entiendes el llamado de Dios. No sabes escuchar la voz de Dios. Y es tiempo de que nosotros aprendamos a comunicarnos con Dios y a escuchar su voz. Es tiempo de que le digamos a Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí, estoy dispuesto para servirte, para adorarte. Es el momento en que nosotros entendamos que este momento, en el 2026, es la hora en que debemos adorar a Dios como verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad, que alineemos nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma a un solo Dios, porque los tiempos son cortos, porque la venida de Cristo está tan a las puertas, que de pronto esta noche nos acostamos y mañana, si no estamos alineados con Dios, amanecemos solos en la cama y vamos a buscar a nuestros niños y no los encontramos. Es posible que esta noche pueda suceder. Y no crea tampoco de que porque la Biblia dice que la venida de Cristo será como ladrón en la noche. Él no le está diciendo que será en la noche, puede ser en cualquier momento. Cuando usted esté en su trabajo peleando con el compañero, cuando usted esté en su casa peleando con el marido o la esposa, en cualquier hora, solo que va a ser como ladrón en la noche. No es que sea en la noche, puede ser en cualquier momento. Por eso debemos estar preparados. Si usted viene a la iglesia y se sienta al lado de su hermano, dice la Biblia, si tu ofrenda, si tienes algo en contra de tu hermano y traes la ofrenda a la iglesia, mire, deje la ofrenda allí, ve y pídele perdón a tu hermano, reconcíliate con tu hermano y luego le ofreces el sacrificio a Dios, porque si no nos va a pasar como a Caín, que buscó lo mejor que él creía que tenía, pero su corazón estaba muy lejos de darle un verdadero sacrificio a Dios. El verdadero adorador, una verdadera adoración no es cantar un himno. Adoramos a Dios mientras le cantamos, sí, y debemos estar claros en eso y debemos estar muy atentos. Mi experiencia por muchos años, hay una cosa que se llama fans, los fans de fulano. Todavía yo camino por Orinoquia, por cualquier lado, y me encuentro con gente de mi edad, con los hijos, y le dicen: ella es Elizabeth, yo siempre fui fan de ella. Todavía me encuentro con gente así. Y me tocó cantar ante 5,000 personas en un estadio. Hermanos, y hay momentos en que, sin darnos cuenta, los aplausos que son para Dios, nosotros queremos robarlos para nosotros. Hay momentos en que se sube algo así como un friito, como un ego, cuando nos aplauden. Y tenemos a Dios, como dice la canción de René González, detrás de la cortina, esperando que le tomemos en cuenta para darle la gloria y la honra. Es momento de que nosotros entendamos que Dios necesita que nuestro corazón esté dispuesto, que realmente nuestro corazón sea la habitación de Dios, tomando en cuenta de que Dios no habita en moradas sucias. Tenemos que entender que Dios necesita de nosotros, que tengamos un corazón limpio, que tengamos nuestras vestiduras blancas y que cada día nuestra vida esté alineada para estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Entender que sí existe un infierno, que aunque nos asuste, sí existe, que sí existe una gloria, pero que esa gloria tenemos que alcanzarla alineados con Dios. Amén. Entendamos que esto es realmente ser
un verdadero adorador.